Amados hermanos en el Señor Jesucristo, pasa a vosotros. A esta hora de este día, pues estamos muy felices porque nos sentimos privilegiados el poder dirigirnos a cada uno de ustedes a través de estas plataformas, y pues sentimos ese deseo y sentimos también esa alegría de parte del Señor, porque es uno de los privilegios grandes que solo Él nos puede regalar, tanto el compartir así también como el escuchar. ¿Por qué decimos? Porque la palabra de Dios, pues hoy en día, a través de diferentes plataformas, se está expandiendo con el objetivo de hacer cumplir la profecía y hacer cumplir lo que Dios ha dejado escrito según nos enseñan las Escrituras. Bueno, hermanos, enviamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares, tanto de nuestro país y así también como los que están lejos o en otros países, y pues enviamos un fuerte saludo de paz. Y pues en este hermoso momento vamos a compartir una reflexión con cada uno de ustedes, pero antes de ello vamos a pedirle la dirección al Señor, el permiso a través de una oración. Eterno Dios que estás en los cielos, alabado, bendecido y exaltado sea tu nombre por toda la eternidad. En este hermoso momento, delante de su presencia, nos postramos de rodillas y nos acercamos a sus puertas para agradecerle y para darle todo esas gracias por todo lo que usted nos ha regalado, por las bendiciones, por su amor, por su misericordia y por muchas cosas que hemos recibido de parte de usted. Gracias, Señor, por ello, y en este hermoso momento también le pedimos perdón por todos nuestros errores cometidos, porque de una y otra manera le ofendemos, pero Señor, sea propicio de nuestros pecados, perdónenos y ayúdenos a seguir adelante. También le pedimos, oh Dios, el permiso por este hermoso momento que vamos a tener y vamos a compartir de su palabra, pero Padre, sea usted quien nos ceda el permiso, la libertad, y que cada palabra que salga de nuestra boca sea para el beneficio, oh Dios, de nuestra vida espiritual y así también de la vida de nuestros hermanos oyentes, de nuestros hermanos que nos sintonizan, y así también sea para agradar su santo nombre. Pues estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a proseguir con lo siguiente, y pues hay algo muy importante que debemos de recordar cuando la palabra del Señor nos enseña en el libro de Proverbios 1:7. Oirá el sabio y aumentará su saber, mas el entendido adquirirá consejos. Así nos enseña, y pues ahora vamos a tener un momento de una corta meditación, y pues lo vamos, hermanos, a basar en una de las lecturas muy importantes en lo que nos enseña Génesis, uno de los relatos de la historia bíblica y a la vez del inicio de la creación en sus primeros años. Según nos enseña Génesis en el capítulo 2, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, y pues vamos a leer uno de los textos muy conocidos según el verso 8. Dice así: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Muy bien, vamos a hablar de ello, y pues en base a esta lectura, nuestro tema le vamos a llamar: el primer asesinato de Caín mata a Abel. Y a la vez pues vamos a añadir la verdad indiscutible del juicio. El pecado no se puede esconder. Y esto pues lo basamos también bajo el eslogan del libro de Génesis, que se titula en el principio. Así que, amados hermanos, dentro de ellos, ¿verdad?, en su segunda parte, de Adán, el primer hombre, el principio de la humanidad y de la simiente piadosa, lo que le sucedió al hombre y a la tierra. ¿Por qué vamos a tomar en consideración esta parte? Recordando, amados hermanos, de que el principio de la creación
y en especial la humanidad, pues ha sido de una manera que nosotros debemos de reflejar, estudiar, analizar, recordar siempre por qué el pecado ingresó, porque hoy nosotros tenemos una carne pecadora, pero también, sobre todo, cuál es la alternativa, o en este caso, qué es lo que Dios ofrece para cada uno de nosotros. Pues, recordando, amados hermanos, de que el hombre, cuando fue creado, Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza y le dio todo el dominio, dice su palabra en los Salmos, que todo lo puso bajo los pies de aquel hombre y de toda la humanidad. Pero también nos enseña, ¿verdad?, que el hombre tuvo una desobediencia y entró el pecado por un hombre, pero también por un hombre entró la vida, ¿verdad? Entonces quiere decir, amados hermanos, que hay algo muy importante que nosotros debemos de reconocer, a la vez ver nuestra situación y luchar, ¿verdad? O tener en mente una de las dos decisiones que tenemos frente a nosotros. Número 1, la vida. Número 2, la muerte. Escogeos, pues, cuál de ellas queremos tomar, ¿verdad? Bueno, y en este caso vamos a hablar del primer asesinato y sobre que fue Caín, ¿verdad? El hijo mayor de Adán y Eva, quien mató a su hermano menor, a Abel. Y sobre todo, ¿verdad?, vamos a tomar también en consideración que la verdad indiscutible del juicio, cuál es la verdad del juicio. Y algo muy importante es que el pecado no se puede esconder. Esto lo decimos porque muchas veces pueden llegar situaciones en las que nosotros queremos escondernos o nos hemos escondido, lo hemos hecho detrás de la puerta o bajo un techo, el cual creemos, ¿verdad?, que nadie nos ha visto, cuando hay alguien el cual nosotros no podemos engañar o no podemos burlarnos de él, ¿verdad? Muy bien, amados hermanos, el objetivo es dar a conocer a cada uno que hay alguien que está cerca de nosotros, del cual no podemos escondernos en las malas actitudes, ni negarnos para no tener dificultades en nuestra vida espiritual. Muy bien, hermanos, entonces proseguimos. Y esta lectura, pues, la vamos a tomar desde el verso 8 hasta el verso 15. Algo muy importante, pero debemos de reconocer, recordar y escudriñar, ¿verdad? Y sobre todo sacar un análisis para nuestro bienestar. Es el primer asesinato sobre la tierra que se registra en estas lecturas, y pues fue el primer caso que sucedió, ¿verdad? Que el hermano mata a su hermano por muchas cosas, por envidia y por desnudar su rostro, y así también, ¿verdad?, porque el enemigo ganó el corazón de una persona en contra de un hijo de Dios. Entonces, y sobre todo, ¿verdad?, más cosas, ¿verdad?, que dividió ya la amistad con la enemistad, el odio, el rencor iniciaron, y pues la venganza inició, y todo esto pues lo vamos a ver a continuación en la lectura correspondiente. Pues Caín comete un pecado horrible, iniciando los asesinatos, iniciando la muerte. Pues recordemos, hermanos, de que al primer hombre, Adán, se le dijo que el día que desobedeciera iba a morir, porque del polvo había hecho tomado, pues polvo era y al polvo será
o volvería, ¿verdad? Pero eso todavía no se había acontecido, o sea, la muerte ya había llegado como imperio, pero todavía no había ha hecho la primera actividad o no había participado aún, ¿verdad? Porque se esperaba el tiempo de los días de Adán. Pero ya en sus hijos se ve esto y pues la muerte ya tomó posición de el humano. En el momento que Caín mata a su hermano, ya la muerte había tomado posición del humano, había iniciado. Entonces, uno de los pecados muy grandes a los ojos de nuestro Dios, algo que podemos decir que es horrible, algo que no tiene como una respuesta o no tiene una excusa para creerse inocente de tales cosas. Entonces, amados hermanos, dice que Caín comete un pecado tan grande, asesina a su propio hermano y lo hace de una manera deliberada y con la misma crea o hace participación de la primera muerte en la humanidad. Por ello, vamos a leer la parte del versículo 9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy guardia yo de mi hermano? Amados hermanos, ¿qué podemos identificar entre estos dos personajes? Entre Caín y Abel. Pues el contexto de la lectura nos enseña, ¿verdad? Sobre que uno era pastor de ovejas y el otro era cazador, ¿verdad? Cazador. O labrador de la tierra, en este caso también, ¿verdad? El caso de Caín, que fue labrador de la tierra, y Abel, que fue pastor de ovejas. Cada uno de ellos se distinguía y tenía su área, y pues llegó un momento en el cual Dios recibió, ¿verdad?, una ofrenda, el cual ellos decidieron dar, ofrecer a Dios, y pues Dios decidió la ofrenda que más era agradable a sus ojos y que era entregada con un corazón íntegro, mientras que la otra que Dios no tomó fue porque no fue agrado a sus ojos. El hecho de que no fue agrado era porque esa ofrenda no era de un corazón íntegro. Así que de ahí nosotros debemos aprender, ¿verdad?, cómo nosotros debemos de ofrendar a nuestro Dios, cómo debemos de nosotros comportarnos para el Señor. Entonces, en ello pues está, número uno, hermanos, está el engaño y está el asesinato. Dos cosas que Caín cometió. Pues él atrajo a Abel al campo, lo atacó y lo asesinó. ¿Por qué está el engaño y el asesinato? Porque en el verso 8, ¿verdad?, dice Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, dice, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Pero hay algo muy importante que las Escrituras nos enseñan. La Escritura de Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, y dijo Caín a su hermano, vamos al campo, o salgamos al campo. Entonces, podemos decir, amados hermanos, de que la invitación de Caín a su hermano fue llevarlo al campo. No sabemos qué más pudo haberle dicho, ¿verdad? Tal vez le dijo, vamos, disfrutemos la naturaleza, vamos a ver los animales. ¿Qué más pudo haberle dicho, verdad? Porque lo que Caín hizo fue un engaño. Allí iba engaño y sobre todo, ¿verdad?, el asesinato sobre su hermano. Con un plan malvado o con un plan a través de Satanás
Caín hace esta invitación a su hermano. Y a la vez está en una confrontación con Dios, según los versos 9 y verso 10, cuando no se conforma solo con escuchar y también no es de una manera sincero en contestar las preguntas que Dios le hace, porque en el verso 9 le dice, ¿dónde está a ver tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Él sabía? Sí sabía, ¿verdad? Él sabía dónde estaba su hermano, qué había hecho, él sabía en qué situación él se encontraba. Y con la misma le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy curandero? ¿Acaso yo soy guardaespaldas de él? ¿Para que saber dónde está él? Hermanos, ¿habló con sinceridad Caín? De ninguna manera. Él estaba hablando de una manera la cual, aunque humanamente nosotros tal vez hubiésemos sido engañados, ¿verdad? O en este caso, Adán hubiese sido engañado por Caín. Pero la conversación de Caín era con nuestro Padre Dios. ¿Será que lo estaba engañando? Pues vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice que Dios en estas lecturas le preguntó a Caín. Caín negó su responsabilidad por su hermano. Pero hay algo muy importante, que Dios reveló una verdad innegable, que él no podía negar. Y por eso llamamos al nombre de esta reflexión, la verdad indiscutible del juicio y que el pecado no se puede esconder. ¿Será que Caín escondió ese pecado? ¿Será que Caín no fue descubierto por nuestro Padre Dios? Amados hermanos, en el verso 10 dice lo siguiente, y él le dijo, hablando de quién, de nuestro Dios, ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que has cometido? La voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de Abel, clama a mí desde la tierra. ¿Qué quería dar a entender Dios con esto? Pues la sangre que tú has derramado del cuerpo de Abel ha llegado hasta mí. Entonces, ¿fue descubierto Caín por la actitud que había cometido? Sí. Dios conoció lo que había pasado. Pues la palabra del Señor nos enseña que Él conoce nuestros pensamientos y nuestros caminos. Él los conoce. Él conoce nuestras palabras. Entonces, si conoce lo que yo voy a hablar horas después o día después, ¿qué no va a Él conocer o cómo puede Él desconocer lo que yo he realizado antes? ¿Verdad, amados hermanos, que no podemos engañarlo? De ninguna manera. Y ni intentar engañarlo, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, el juicio de Dios en el verso 11 y el verso 12 dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano.
Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Se cumplió esto? ¿Por qué nosotros discutimos con la tierra y a veces lo que hacemos es aplicar químicos para poder fortalecer la planta o el cultivo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué la tierra usted ve que produce cardos, produce espinas? ¿Por qué? Porque todo tipo de maleza siempre está en el cultivo especial que usted o yo estamos cultivando. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora vemos que el producto necesita un químico para poder producir. Y que si usted no lo aplica o si yo no lo aplico, no voy a ser productor. ¿Por qué, hermanos? Porque esto pasó y esto fue dicho por la boca de Dios, no ayer ni hace un año, sino hace muchos años, desde el principio de la creación, cuando aquella tierra, que es la misma donde hoy habitamos, tragó la sangre de un hombre justo, de un siervo del Altísimo, de un hombre íntegro. Fue maldito aquel hombre de la tierra que abrió la boca para tragar la sangre de Abel. Dice, según el verso 10 y el verso 11. Y el verso 12 que dice, cuando labrare la tierra no volverá a dar su fuerza. O sea, no iba a volver a producir tal como producía. Y con la misma dice, y errante y extranjero serás en la tierra. El castigo para Caín, ¿verdad? El castigo para Caín. Bueno, ya la ve, ¿verdad? Reconociendo, hermanos, de que la tierra no es de nosotros. Lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Porque también nosotros somos tierra. Pero mientras seamos obedientes y vivamos y muramos en obediencia, tendremos una heredad que aún no hemos recibido, pero que sí la recibiremos. Y es una nueva tierra, una tierra donde fluirá leche y miel, o sea, será rica en todos sus aspectos. Dice, amados hermanos, que la misericordia de Dios siempre se manifiesta y siempre está presente, según el verso 17, el verso 15, cuando dice, respondióle Jehová, cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Dios en su misericordia, a pesar de que Caín mató a su hermano y se negó, Dios puso marca a Caín y dijo que cualquiera que hiriese a Caín 7 veces iba a ser castigado. Entonces quiere decir que la misericordia de Dios es tan grande que a veces nosotros cometemos faltas graves, hermanos, pero no morimos por amor, por misericordia de Dios, porque Dios quiere que nosotros reflexionemos. Y ahora que estamos bajo el amor de Dios a través de su Hijo que dio su vida, pues rectificar y pedir perdón y mantenernos en santidad. Pues Dios, amados hermanos, dice su palabra que hasta marcó a Caín para que nadie vaya a hacerle daño. Porque el que le iba a hacer daño iba a ser más castigado, ¿verdad? Bueno, dice, amados hermanos, hay algo muy importante que debemos de reconocer. Cuando dice que Dios
en la parte muy importante que Dios conoce nuestros pensamientos y que el pecado no se puede esconder, podemos recordar lo que nos enseña en 1 Samuel, en el capítulo 14 y el verso 9. 1 Samuel, amados hermanos, usted puede buscarlo en sus escrituras. Dice 14 y el verso 9 de una manera muy importante, como está escrito. Si no dijere así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos a nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mostraremos pues a ambos a la guarnición. Y aquí pues nosotros, según leemos, amados hermanos, esta lectura, nos damos cuenta acerca de lo que se le prohibió a Saúl, ¿verdad? Algo muy importante es de que nosotros debemos de recordar que cuando Saúl, amados hermanos, cuando Saúl iba a atacar a aquel pueblo, pues se le dijo algo muy importante. Y esto era de que tenía que matar, ¿verdad? Todo un pueblo, todo un ejército. Y tenía que matar hasta lo más mínimo. Pero lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente David, o en este caso rectificamos, Saúl, no lo hizo. Y quien fue descubierto por nuestro Dios, y por el cual Dios también no le dio, ¿verdad?, una oportunidad más, sino de que la desobediencia de Saúl cuando no hizo lo que a través del profeta Samuel fue dada la orden, entonces Dios, amados hermanos, Dios se aleja de Saúl. Y por ello debemos de reconocer y darnos cuenta que hay algo muy importante que nosotros debemos de hacer, es siempre ser obedientes a lo que Dios nos enseña, nos manda a que hagamos. Esto, capítulo 15, amados hermanos, verso 9, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno que no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, pesame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. También nos enseña en Josué, amados hermanos, cuando había anatema en el pueblo de Israel. Josué en el capítulo 7, verso 1. En adelante vamos a leer, podemos verificar, amados hermanos, esta lectura. Y pues ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar en consideración cuando Acán, aquel hombre,
había robado algo que no debió hacerlo y que había pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Pues dice que había tomado un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un chancote de oro de peso de 50 ciclos, que había codiciado y que los tomó y que los tenía escondidos debajo de la tierra, en medio de la tienda de él, y el dinero debajo de ello, ¿verdad? Según la lectura de capítulo 7 y el verso 20 en adelante. Y con la misma dice el verso 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy, y Jehová se tornó de la ira de su furor, y por eso fue llamado aquel lugar de Valle de Achor hasta el día de hoy. Entonces, amados hermanos, algo muy importante es que nosotros no podemos escondernos de nuestro Dios, porque Él siempre está con nosotros. Si fuéramos a los cielos, si nos fuésemos a lo profundo del mar o al abismo, ahí está Él con nosotros. Así que, amados hermanos, algo muy importante que hemos aprendido es sobre la primera muerte, el primer asesinato. Pero también que aquel hombre no pudo engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Y esto nos trae a nosotros también, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta que aunque sintamos que somos fuertes y valientes, pero a Dios no podemos engañarlo. Por eso debemos de mejorar cada día más. Hemos llegado a la parte conclusiva de este espacio, esperando que sea de mucha bendición para sus vidas, y a la vez estamos agradecidos por esta oportunidad de parte de Dios, y así también esperando, amados hermanos, que lo escuchen, lo analicen y también puedan escudriñarlo. Enviamos un fuerte saludo de paz a todos y muchas bendiciones.